lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a hablar de una lección, de un mensaje que es importante, hermanos, para todos y cada uno de nosotros. Y la razón que es importante, hermanos, es porque todos, ¿verdad?, siendo de que somos seres humanos y nuestra vida diaria, ¿verdad?, está llena de decisiones que tenemos que hacer. Y muchas veces, hermanos, por esas decisiones que hacemos o no hacemos, nuestro futuro es el que queda pendiente en qué es lo que va a pasar. En esta mañana, hermanos, amigos, vamos a hablar de un tema y por título tiene el rey o la multitud. Y nos ponemos a pensar, hermanos, en este título y vemos, bueno, ¿cómo el rey o la multitud? Y la verdad, hermanos, es de que en los pasajes bíblicos que vamos a leer, si me acompañan allá, 1 Juan, capítulo 18, versículo 40, empezamos a ver, hermanos, lo que aconteció antes de la crucifixión de Cristo. Y dice Juan capítulo 18, versículo 40, dice: entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Hermanos, antes de que Cristo fuera crucificado, hubo un juicio en el que se le llevó delante del rey Pilato. Y cuando estuvo delante de este rey, fue entrevistado por él, fue entrevistado para saber por qué se le acusaba, por qué lo habían traído aquellos principales de los judíos y qué propósito había detrás de él. Cuando es traído, hermanos, Pilato les hace una pregunta y les dice: ¿a quién quieren que le suelte? ¿Quieren a Cristo o quieren a Barrabás? Y el pueblo, hermanos, los judíos, aquel pueblo decía: queremos, como dice allí, a Barrabás, que era un ladrón. Hermanos, se me acompañan allí a otro versículo en Hechos, capítulo 3, versículo 14. Hechos, capítulo 3, versículo 14. Dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hermanos, veamos la descripción que se da en cuanto a Barrabás y veamos la descripción que se da en cuanto a Cristo. Dice aquí: mas vosotros negasteis al santo, al justo, dice, y en cambio pedisteis que se os diese un homicida. Hermanos, cuando vemos aquí, la palabra de Dios, entendemos, de que era costumbre soltar a un preso, soltar a alguien que se le había traído, para ser juzgado. Y en la escritura, hermanos, entendemos de que está Cristo y está Barrabás. Cualquiera de los dos hombres, porque Cristo había venido a este mundo como hombre, tenía el privilegio, podía haber sido que se le soltara. Si me acompañan allá a Mateo, por favor, Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, versículos 15 al 17. Mateo capítulo 25, versículos 15 Estaba leyendo al revés, hermanos. Mateo capítulo 27, versículos 15 al 17. Dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Veamos allí, hermanos, una parte clave de esta decisión. ¿A quién van a escoger? Dice aquí, en este versículo, dice: al que el pueblo quisiese,
a él lo iban a soltar. Y dice el versículo 16, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Versículo 17, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Hermanos, si vemos aquí en esta escritura, hubo una decisión que aquella gente tuvo que hacer. La decisión era, escogemos al autor de la vida, lo soltamos, no lo crucificamos, o escogemos a este homicida, escogemos a este ladrón famoso, escogemos a este rebelde en contra del pueblo de Roma. Y como sabemos, hermanos, la gente hizo su decisión. Hermanos, Pilato pensaba tener una oportunidad para que el Señor Jesús escapara, sin comprometerse él ante Roma. Aún, hermanos, Pilato, dice, su esposa misma le dijo, suelta a este hombre justo. Vamos allá a Mateo, hermanos, un poquito más adelante, ahí en el versículo 19. Dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Hermanos, aún ante todas las circunstancias, todo lo bueno, todo lo que había existido, dice, de Cristo, aún así el pueblo, dice, decidió crucificarlo. Decidió, ¿verdad?, darle muerte. Hermanos, no sabemos mucho, ¿verdad?, de este Barrabás. Simplemente sabemos el significado de su nombre, que Bar significa hijo y Abbas, que significa padre. Que era un hombre que había sido acusado de 3 crímenes y que en sí, ¿verdad?, estaba en el mismo juicio, estaba para ser libertado, ¿verdad?, o ser condenado, y Cristo estaba allí junto a él. Hermanos, amigos, Pilato quería soltar a Jesús, pero la gente le respondía y le gritaba, crucifícale, crucifícale. Hermanos, cuando empezamos a ver esta historia y empezamos a notar las diferencias entre Cristo y Barrabás, ¿cuántos de nosotros diríamos, estamos de acuerdo que se crucifique Cristo? Creo que nadie de nosotros, hermanos, diría, bueno, crucifícale. Sería una injusticia, hermanos. ¿Por qué? Porque vemos la descripción que se da entre una persona que decidió ser mala, que era un ladrón, que era un homicida, que era un revolucionario, ¿verdad?, ante las leyes que lo gobernaban. Y dice, y veíamos a Cristo, se le describe como el autor de la vida, aquella persona, hermanos, que lo único que hacía era ayudar al ser humano. Lo único que hacía, hermanos, amigos, era darles esas bendiciones. Les alimentaba, les sanaba, les restauraba de aquellos males que les estaban acongojando desde hace mucho tiempo. Y aún así, hermanos, la gente decidió crucificar a Cristo. Hermanos, creo que nadie de nosotros hoy en este día diría, yo quisiera ser parte de aquella gente que crucificó a Cristo. Nadie de nosotros diría, bueno, creo que yo soy parte de esa multitud. Pero hermanos, amigos, reflexionemos este día cuál es su situación y cuál es mi situación ante Dios. Y veamos, hermanos, si somos parte de esa multitud o si nosotros realmente reconocemos que Cristo es el Rey, el autor y dador de la vida eterna. Hermanos, vemos que Cristo nunca pecó, no quebrantó ninguna ley. Al contrario, dice, impartió grandes bendiciones. Un ejemplo, hermanos, que podemos ver en la Escritura era aquellos leprosos, ¿verdad?, aquellas personas que tenían lepra. Dice que era un total, ¿verdad?, de 10. Y todos ellos, hermanos, fueron limpiados de ese mal que les acontecía. Si nos ponemos a pensar, hermanos, en ese tiempo la lepra era algo de lo peor.
Era algo, ¿verdad?, que alejaba a la gente de todo el resto del grupo, porque se contagiaban, porque nadie quería, porque a causa de los males que presentaban, de aquella lepra, dice, si se cortaban, tipo, ¿verdad?, como con el diabetes, no lo sentían, y aquello, ¿verdad?, se iba pudriendo. Al final, ¿verdad?, la gente moría. Y lo menos, hermanos, que la gente de aquel tiempo quería era tener contacto, tener alguna comunión con ese tipo de personas. Mas, sin embargo, hermanos, cuando Cristo va de camino, ya para ser crucificado, aquellas personas, aquellos que padecían de esa lepra, hermanos, le gritan a Cristo que los sane. Y Cristo, hermanos, lo hace. Después, hermanos, que limpia a esos 10 personas que estaban padeciendo ese mal, dicen, solamente uno volvió agradecido a Dios. Solamente uno, hermanos, decidió hacer lo correcto y darle gracias a Cristo que lo había limpiado. Hermanos, otro ejemplo grande de qué es lo que escoge el ser humano. Escogemos a Cristo, le damos esa reverencia, le damos esas gracias por lo bueno que hace para nosotros en nuestra vida. O simplemente, hermanos, después de que recibimos lo bueno, nos vamos a nuestro feliz mundo a seguir viviendo la vida de este mundo. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene esa contestación. Hermanos, Cristo enseñó la sabiduría divina, predicó la verdad, su alta moralidad, no, ¿verdad?, como aquellos líderes que dice la Escritura en el versículo 18. Dice, porque sabía Pilato que por envidia la habían entregado. Hermanos, lo único que Cristo hacía era predicar la verdad. Lo único que Cristo hacía era predicar lo que iba a salvar al hombre. Les estaba dando, les estaba regalando la vida eterna. Hoy en día, hermanos, amigos, no es ninguna la diferencia. Cristo el día de hoy está ofreciendo la vida eterna. La pregunta ¿es usted parte de la multitud o es usted parte de reconocerlo como Rey? Hermanos, cuando vemos la Escritura y vemos todo lo que ha hecho, podemos decir, ¿qué mal hizo? Ninguno. En ninguna forma Cristo merecía ser crucificado. No había nada, ¿verdad?, malo que Él había cometido, ninguna transgresión de las leyes humanas, ninguna transgresión, ¿verdad?, de la ley divina para que Él fuera crucificado. Mas, sin embargo, dice, se le gritaba, crucifícale, entrégalo, mátalo, no lo queremos, no lo queremos reconocer como el Rey que es. Hermanos, pongámonos a pensar. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil sería para nosotros hoy en día decir, crucifiquemos a Cristo? ¿Lo puede hacer usted? ¿Lo podría hacer yo? ¿Lo hago yo? ¿Lo está haciendo usted este día? Al final de esto, hermanos, sabremos cuál es su decisión. Hermanos, acompáñenme allá a leer en Lucas, por favor. Lucas, capítulo 23. Versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hermanos, dice allí Cristo, aún estando allí a punto de morir, dijo, Padre, perdónanos. Dice, porque no saben lo que están haciendo. Hermano, amigo, ¿usted sabe hoy en día el sacrificio que Cristo hizo por usted? O simplemente, ¿verdad?, todavía tiene esa ignorancia, ¿verdad?, como ellos. Dice, no sabían lo que hacían. No sabían que estaban matando a aquel hombre que era justo, aquel hombre que no tenía pecado, aquel hombre que no había hecho nada mal. Y habían dejado, hermanos, ir aquel hombre que representaba todo lo malo, todo lo vil, todo el pecado.
Aquella persona que había no solamente cometido pecados contra aquella nación de Roma, sino que había cometido transgresiones en contra del pueblo, porque había sido homicida, porque había matado a alguien que era parte de ellos. Y aún así, hermanos, la decisión de ellos fue: crucifiquemos a Cristo. Hermano, amigo, usted no está en ignorancia ya. Este día usted se ha enterado, dice que tiene un Salvador, que tiene a alguien que vino a morir por usted y por mí, y que por ese gran sacrificio que Él hizo, dice, todos nosotros tenemos autoridad a tener la vida eterna. Hermano, amigo, ¿qué decisión hace usted? ¿Escoge usted la multitud o escoge usted al Rey? Hermanos, por la hipocresía, por los celos, por la envidia, por la avaricia, por el odio, dice, Cristo murió. En el libro de Hechos, hermanos, vamos a leerlo, ahí en Hechos capítulo 3. En Hechos capítulo 3, versículos 13 al 15. Hechos capítulo 3, versículos 13 al 15. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Hijo, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se diese un homicidio, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de cual nosotros somos testigos. Hermanos, nuevamente dice allí, ustedes repudiaron a Cristo. Ustedes no quisieron, dice, al autor de la vida. Amigo, ¿está usted en la misma circunstancia que este pueblo? ¿Está usted repudiando a Cristo? ¿Está usted, ¿verdad?, gritando con esa multitud, crucifícale, porque no lo reconozco como el Rey que es? Hermanos, amigos, cosas que pensar. Hermanos, la gente prefirió a Barrabás, que representa todo lo malo. El pueblo prefirió el pecado más que la justicia. Prefirieron obtener más, ¿verdad?, aquello malo que aquel, ¿verdad?, que era bueno. Barrabás, un asesino, un ladrón, un rebelde, la gente así lo quiso. La gente, mayormente los líderes, vivían de esta manera. Querían eso porque era lo que más los atraía, era lo que más querían ellos para sí. Hermanos, la gente despreció a Cristo, quien representa todo lo bueno. Hermanos, donde quiera que Él andaba, solamente hacía el bien. Él era el ejemplo perfecto que todo hombre debe seguir. Enseñaba al ser humano cómo vivir una vida justa, cómo vivir una vida correcta delante de Dios. Se les había dado profetas, se les había dado a aquellos padres de tribus, y la gente no entendía porque decían, pues es que simplemente son, ¿verdad?, seres humanos. ¿Cómo me va a enseñar esa persona cómo vivir, ¿verdad?, una vida justa? Hermanos, amigos, viene Cristo, le enseña al ser humano qué es lo que quiere Dios, le enseña al ser humano qué es, ¿verdad?, vivir una vida justa, y aún así el pueblo le grita, crucifícale. Hermanos, Cristo enseñó y predicó estas cosas. Desde Mateo, ¿verdad?, en el capítulo 5, el versículo 7, empieza con las bienaventuranzas. Y luego les empieza, ¿verdad?, qué es lo bueno que hacer uno con el otro. ¿Qué es lo bueno hacer, ¿verdad?, con las limosnas? ¿A quién le debemos de dar? Cosas buenas para la vida del ser humano. Y aún así, hermanos, el ser humano decidió crucificarlo. Hermanos, la gente hoy en día y en el pasado prefiere más a Barrabás. Prefiere, ¿verdad?, todo lo vil, todo lo incorrecto. ¿Por qué? Porque escogemos, hermanos, las cosas del mundo. Escogemos, hermanos, la pasión de la carne. Escogemos la pasión de los ojos. La arrogancia de esta vida, hermanos,
dice, es lo que escogemos para nosotros. Leamos allí en 1 de Juan, hermanos amigos, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos amigos, Cristo venía enseñando esto cuando Él estaba aquí en el mundo. Él quiso enseñarle al ser humano que no era necesario estar constantemente queriendo lo material, queriendo lo que existía delante de ellos, porque había algo mejor, había una vida eterna. Hermano amigo, ¿usted qué está escogiendo? ¿Está escogiendo la multitud? ¿Está escogiendo a Barrabás? ¿Está escogiendo liberar aquel pecado, seguir viviendo en eso malo? ¿O está decidiendo servir a Cristo, reconocerlo como el Rey, como el autor de la vida eterna? Hermanos, si prefiero la pasión de la carne sobre Cristo, si prefiero la pasión de los ojos sobre Cristo, si prefiero la arrogancia, entonces, hermanos, totalmente desprecio a Cristo como mi Salvador. Si cualquiera de esas cosas, hermanos, yo respondo sí, Cristo no es mi Rey. A Cristo yo no le quiero obedecer. Simplemente, hermano, yo, amigo, me cuento como una de esas personas injustas que está gritando, crucifica a Cristo. ¿Por qué? Porque en vez de libertarlo, en vez de escogerlo como mi Salvador, de tenerlo como mi Rey, prefiero lo vil, prefiero aquello malo y seguir viviendo sin nada bueno en mi vida. Hermanos, amigos, Cristo promete limpiarnos de todo pecado, borrar mi vida de todo lo que he hecho. Promete paz, promete tranquilidad en esta vida. Cristo, hermanos, nos promete, dice, una morada en la casa celestial de Dios. Y para comprobarlo, hermanos, vayamos allá a Juan, por favor. Juan, capítulo 14, versículo 2. Juan, capítulo 14, versículo 2, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Hermano amigo, hay una morada celestial que está preparada. Todo lo que vemos aquí en el mundo no es duradero, no va a durar, ¿verdad?, por mucho tiempo. Pero allá, dice, Cristo ya vino, dice, y fue a prepararnos un lugar para que usted y para que yo podamos vivir felizmente con Él. ¿Quiere eso para su vida? ¿O quiere simplemente seguir despreciando aquel sacrificio que Cristo ha hecho por usted? Hermanos, si persistimos en seguir dejando a Cristo a un lado, pongámonos a reflexionar. Usted está igual que aquellas personas que en el anterior crucificaron a Cristo. ¿Por qué? Porque no le reconoce como el Rey que es. Hermanos, hay más gozo en vivir una vida como cristiano que vivir una vida que simplemente no tiene esperanza, no tiene a Dios, no tiene moralidad, ni tiene ninguna virtud. Es mejor vivir como cristiano, como un servidor de Cristo, que simplemente en este mundo sin ningún futuro que haber. La decisión está en usted, la decisión está en mí, hermanos. ¿Qué decido yo para mi vida? ¿Qué quiero yo, para mi futuro? A Pilato se le dio se le dio aquella situación donde pudo haber decidido. Y aún su mujer fue y le persuadió y le dijo, dice, nada injusto en este hombre, suéltalo. No te manches las manos tú juzgando a alguien que es injusto, juzgando a alguien que es justo, perdón. Dice, no hay nada malo. Hermano amigo, el consejo para usted en esta mañana es el mismo. No siga siendo parte de esa multitud.
No siga siendo parte de aquella gente que grita, crucifícale, sino sea aquella persona que reconoce a Cristo como su Salvador, que reconoce a Cristo como el autor, dice, de la vida eterna. Aquel que ha preparado para usted y para mí, dice, las mansiones celestiales. Hermanos, amigos, si usted prefiere vivir en el placer, bueno, ¿verdad? Tenga esto en mentalidad. Génesis capítulo 47, versículo 9, Jacob dijo, pocos y malos han sido mis días, porque al pasar el tiempo, dice, se hacen menos. ¿Cuánto tiempo va a vivir usted en este mundo? ¿Cuánto tiempo va usted a estar aquí, dice, viviendo? ¿90, 80, 100 años? Esos años se comparan con una eternidad. Ponga eso en perspectiva. Si usted va al castigo eterno, no va a ser un año, no va a ser 5 años, no van a ser 10, 90, 100. La Biblia habla sobre una eternidad. Una eternidad, dice, lejos de todo lo bueno. Una eternidad lejos de todo lo que Cristo ha venido a hacer por el ser humano. Dice, lo sanó, les quitó todo lo malo. Lo que usted sufre, aquellos sufrimientos, aquellos dolores, aquellas cosas que la congojan en esta vida, dice, con Cristo ya no van a existir. Con Dios, dice, ya no va a haber nada de sufrimiento ni lágrimas. Hermano, amigo, ¿qué está escogiendo usted para su futuro? ¿Quiere usted una vida eterna? ¿O quiere usted seguir sujeto a aquello, ¿verdad?, que es malo, aquello que es vil, aquello que nunca le va a traer ningún fruto bueno para su vida? Hermanos, los panteones nos recuerdan qué tan rápido pasa la vida al estar llenos de gente que ha pasado por ella. Usted mira, hermanos, y hay mucha gente que ha muerto. Y un día, hermanos, si Cristo no llega antes, usted y yo vamos a estar allí. La pregunta es, hermanos, ¿qué va a hacer hoy para su futuro el día de mañana? ¿Va usted a escoger a Cristo o va usted a escoger, verdad, crucificarlo a Él? Hermanos, si usted escoge a Barrabás, está escogiendo aquellos placeres temporales y desprecia a Cristo, quien le está ofreciendo un tesoro celestial. La pregunta es, hermanos, amigos, ya para terminar, dada la oportunidad de evaluar las circunstancias esta mañana, dada la oportunidad que usted tiene el día de hoy para cambiar su vida, ¿qué va a decir usted? ¿Aceptará la afirmación de Cristo ser su rey? ¿O aceptará y seguirá la voz de la multitud? Aquellas personas que le dicen, ¿para qué eres cristiano? No hay nada bueno, son hipócritas, ¿tú qué te preocupas? Vive mejor tu vida. Hermanos, la vista, amigos, no tiene que ser en las personas. Cristo dice, poned la mira en mí. Pongan sus ojos, dice, en aquel, dice, que fue justo, en aquel que fue perfecto, en aquel, dice, que vino al mundo a dar a todo ser humano la vida eterna. La decisión, hermanos, amigos, es de usted. ¿Crucificará a Cristo en esta mañana y seguirá tras el pecado? ¿O decidirá reconocer a Cristo como su Salvador, el Rey, el autor de la vida eterna? Les doy gracias por su atención, hermanos. La invitación está puesta. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo como su Salvador, aquí está el agua. Ha escuchado el mensaje, sabe, ¿verdad?, qué son los pasos a seguir. Simplemente, ¿verdad?, es tomar la decisión si quiere reconocerlo como su Rey. Les doy gracias por su atención. Vamos a ponernos de pie para que nuestro hermano nos traiga el himno de invitación.